Señor Jesús, gracias de todo corazón por todos los hermanos que han salido aquí al frente, porque ellos han tenido el deseo de formarse y de enfocar su vida para servirte a ti, Señor. Te pido que uses esta palabra en esta mañana para hablar a nuestras vidas y para llevarnos a un nivel de fe todavía más alto. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Pablo estuvo con los hermanos en un sitio que se llama Mileto, finalmente se despide de ellos, y al despedirse de ellos dice así en el capítulo 20 del libro de Hechos, verso 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo decía, había muchos avisos, no vayas allí, no vayas allá, porque vas a recibir persecución. Dice, mira, yo no hago caso de ninguna cosa, ni estimo nada valioso, porque yo tengo claramente un objetivo, y habla de una carrera y habla de un ministerio. Mi interés es acabar bien, no solo es el asunto comenzar bien, hay que acabar bien, porque si empiezas bien la carrera pero la terminas mal, mal va la cosa. Entonces dice, hay una carrera y hay un ministerio. Y fíjate lo que les dice después, escribiendo a los filipenses, en la misma línea. Dice así en Filipenses 3, verso 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para cual fui también asido por Cristo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Pablo tenía muchas alternativas, era un hombre de negocios, tenía una empresa, y tenía muchas alternativas que le decían, Pablo, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Por qué no te dedicas a esto otro? Había muchas cosas, muchas voces que le gritaban, muchas voces que le decían, tal vez estás sufriendo mucho, Pablo, tienes muchas persecuciones, ¿por qué no eres simplemente un buen cristiano en una iglesia y te dedicas a lo tuyo? Y dice, no puedo desenfocarme. Es más, si él se desenfocaba del supremo llamamiento, tenía una carrera que correr y un ministerio que cumplir, y dice, yo tengo este objetivo, no me voy a desenfocar, no me voy a desenfocar. Es decir, Pablo era una persona que estaba absolutamente enfocado. Y dice, prosigo, es decir, sigo enfocado hacia la meta. Es decir, hay una meta, hay un premio, yo prosigo. Y ese es el problema, y esa es la tentación que muchos muchos no, todos vamos a tener en algún momento de la vida. Vamos a ser tentados a desenfocarnos en aquellas cosas que no son, como dice Pablo, el aquello, escucha bien, sino que prosigo por ver si logro asir es tomar, agarrarse, aquello para cual fui también asido por Cristo. Es decir, Cristo tomó a Pablo para algo, lo agarró para algo, y hay un aquello. Pablo lo define como un aquello. ¿Qué es un aquello? Es el propósito por el cual Dios te creó, el propósito por el cual Dios te salvó, el propósito, la meta, la carrera, el ministerio por el cual Dios dijo, Juan, María, Pedro, sígueme. Hay un aquello. Algunos escuchan esa voz de Dios y luego se despistan. Y tiene que venir Pablo, como vemos aquí también en la Biblia, y muchas veces a poner orden. Había un caso de una iglesia que estaba totalmente desenfocada, la iglesia de Corintio. Entonces Pablo les tiene que escribir, porque en Corintio ocurría una cosa muy curiosa. Dice que estaban divididos porque ellos, dice el verso 1 Corintios capítulo 1, versos 12 y 13, dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo,
Si estaban divididos, la iglesia decía, no, nosotros somos de Pablo porque Pablo fue el que nos predicó, y otros decían, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, otro predicador. Decía, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, Pedro, yo de Cristo. Y entonces Pablo viene a decir, en palabras casi actuales, les va a decir, ¿cómo es posible que estéis tan desenfocados? Les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Quién fue crucificado por ti? ¿Pablo? No. ¿Qué rollo es este? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por quién fuisteis bautizados? ¿Quién murió en la cárcel, en la cruz por ti? Jesús. ¿Cómo puedes estar tan desenfocado? Dice Pablo. Entonces, en un momento dado, cuando hay ese desorden, Pablo tiene que poner orden en esa situación, y en 2 capítulos más adelante, en el capítulo 4, verso 15, les dice a ese desorden, porque aunque tengáis 10.000 ayos, ¿qué es un ayo? Un ayo era un cuidador, un maestro de un niño en una casa, que lo ponías al cuidado de ese maestro para que le enseñara. Dice, aunque tengáis 10.000 ayos, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? La iglesia llegó a un desenfoque de tal nivel, se desenfoca de tal manera que dice, mira, no importa cuántos predicadores hayan pasado por aquí, no importa cuántos ayos, cuántos maestros, aquí solo hay un Padre, que soy yo, dice Pablo. Y pone orden. Y ya veréis hasta qué punto pone orden. Hasta qué punto pone orden en las situaciones donde las personas se desenfocan. Dios las llama para algo y pierden el enfoque. Es como vas a sacar una fotografía y el foco se pierde. Sí, parece que el objetivo está claro, pero no, pierdes el enfoque. Por eso, mira, cada año va a proponer su enfoque, pero yo voy a decir, dice el apóstol Pablo, que aquí el Padre soy yo, y pone orden en todos esos hijos que estaban allí. La Biblia, esto es la introducción para deciros lo que quiero deciros. La Biblia nos enseña a mucha gente que se desenfocó. Unos se desenfocaron y perdieron todo. Sansón, Saúl, incluso Salomón. Otros se desenfocaron y más tarde pudieron reenfocarse. Te voy a poner unos ejemplos muy sencillitos. El primero es el de Abraham. Abraham se desenfoca completamente con el asunto de su hijo. Dios le había prometido tener un hijo de la promesa. Dios le había dicho a él que sería padre de multitudes, que iba a tener un hijo que sería el hijo de la promesa, pero el hijo tardaba, no venía. Y como el hijo no venía, Sara y Abraham pues trajinan un plan de decir, bueno, pues me acuesto, tengo un hijo con la criada, porque al menos si tienes un hijo con Agar, no te quedas sin hijo. Entonces tiene un hijo, se desenfoca de lo que Dios le había dicho y tiene una relación ilícita, aunque consentida por la mujer, una relación fuera de la voluntad de Dios, se desenfoca y tiene a Ismael. Y dice así, Génesis capítulo 16, verso 16. El último versículo del capítulo 16 de Génesis. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar, la criada, dio a luz a Ismael. Versículo siguiente, que es el capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vuelvo a leer. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué pongo estos dos versículos? Si algo tenía Abraham, que era conocido como el amigo de Dios, es que Abraham dependía directamente de la voz de Dios. Abraham hablaba con Dios cara a cara como un amigo, dice la Biblia.
Abraham tenía una relación tan íntima con Dios que deja su casa, su parentela, deja todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Cada paso que hacía venía precedido por un encuentro con Dios, una voz de Dios que le hablaba. Pero de repente Abraham toma la decisión de tener a Ismael. Nace Ismael cuando él tenía 86 años. Y la voz de Dios se apagó durante 13 años. Quiero que me escuches bien. Dios no le volvió a hablar a Abraham durante 13 años. Silencio. La voz de Dios no se escuchaba. ¿Dónde estaba Dios? Muy bien, Abraham. Te has desenfocado tanto que ahora vas a entrar en un proceso que aquello que era todo para ti, escuchar de mí, ahora va a desaparecer. Y esa es la primera señal del desenfoque. Cuando dejas de oír a Dios, dejas de escuchar a Dios y continúas en automático, como el piloto automático de un avión. Ya vas en automático. Dejas de escuchar a Dios. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Me dijo una vez una hermana: ¿y cómo es eso de que tú escuchas a Dios? Y yo le contesté: ¿y cómo es eso de que no escuchas a Dios? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Lo normal es oír a Dios. Si uno no está escuchando a Dios, posiblemente es porque esté en una fase de desenfoque. Estás en automático. O podemos estar viniendo a la iglesia, podemos estar sirviendo en áreas de la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero un cristiano no vive de venir o no venir a una reunión, no vive de una religión, vive de una experiencia personal con Dios. Podríamos hacer cosas, decía Billy Graham, el famoso evangelista: si hoy el Espíritu Santo se va de la iglesia, dice, el 95% de las cosas seguirían haciéndose. La gente seguiría casando, la gente seguiría haciendo todo, aunque el Espíritu Santo no estuviera. En la iglesia primitiva, si el Espíritu Santo se iba, desaparecía la iglesia, porque era una relación íntima con Dios. Entonces, hay un desenfoque. Abraham toma una decisión errónea sobre una relación errónea y en vez de corregir eso, simplemente sigue para adelante. 13 años de silencio fueron 13 años de disciplina hasta que le volvió a hablar. Yo no sé si tú quieres pasar 13 años sin escuchar a Dios o si ya los llevas. Si fuese así, hoy es el día de enfocarte. Y este mensaje se titula Enfócate. Pon el foco correctamente. Te voy a poner otro ejemplo de otro que se desenfocó, que fue el rey David. Y el rey David ya es conocido con cómo se desenfocó. Se enfocó adulterando con una mujer, Betsabé, que él la vio que se bañaba, la deseó, la tomó y se acostó con ella. Y ella quedó embarazada. Dice así, 2 de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿En qué tiempo? Los tiempos que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Es decir, que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, sitian una ciudad llamada Rabá. Dice, pero David se desenfocó. Lo dice de otra manera. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que tenía que estar en la guerra, él se queda en Jerusalén. ¿Y qué hace en Jerusalén? Y sucedió un día, ya no está donde tenía que estar en la batalla. Sucedió un día, al caer la tarde, es decir, a las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, se levantó David de su lecho. El tipo no solo no estaba en la guerra, sino que estaba roncando a última hora de la tarde, despedazándose. Bueno, tenía que estar en la guerra, pero no. Se levantó de su lecho al caer la tarde. Entonces se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
La historia, para los que no la conocéis, después la toma, tiene relaciones con ella, la mujer queda embarazada y cuando se lo dice, estoy embarazada, dice, ¿quién es su marido? Su marido es Urías, capitán de tu ejército, un valiente, hacedlo venir. Hola Urías, ¿qué tal? Es para que descanses. Y dice, así se acuesta con su mujer y pasa desapercibido el embarazo. Pero Urías dice, ¿quién yo? ¿Me voy a acostar con mi mujer cuando mis hombres están durmiendo en el suelo en la batalla? Yo duermo en el suelo y no me acuesto con ella. Yo voy a estar con mis hombres. Es donde tengo que estar, en la batalla. Se lo dicen a David y dice, ¿cómo es posible? Traedlo de nuevo, vamos a hacer una fiesta y lo emborrachamos. Y lo que hace es que lo emborracha, lo pone a beber, pero el hombre, aún borracho y todo, dice, no, yo voy a estar como mis hombres. Y cuando ya no puede ni a la primera ni a la segunda, dice, toma, vete junto al general, y le dice al general en una carta, ponlo en la primera línea de batalla para que lo maten. Lo pone en primera línea de batalla y matan a Urías. Aquel hombre noble, David cuando lo vio, se vio a sí mismo cuando era joven. David cuando lo vio, se vio él cuando peleó contra Goliat. Se vio él cuando batallaba contra los gigantes y contra los filisteos. Era el vivo reflejo de él y se desenfocó tanto que mató a uno de sus mejores hombres. ¿Por qué? Y esa es la segunda razón. ¿Por qué veo que la gente se desenfoca? Porque dejas de ir a la batalla. Dejas de estar donde hay que estar. Nunca vi a un hombre y una mujer caer cuando está ayunando, cuando está orando, cuando viene a las reuniones de oración, cuando pelea por su familia, por su ciudad, por su casa. Nunca. He visto a hombres y mujeres caer cuando, bueno, vamos a descansar, vamos a hacer, ya es mucho tiempo, que vayan otros a la batalla, que vayan otros a la pelea. Nunca he visto a nadie caer en la batalla. Nunca. Y ya son 40 años, 40 y pico años de convertido. Nunca. Y mata a Urías. ¿Cómo se pudo desenfocar tanto? Claro, pues viene una fase de arrepentimiento, un profeta lo confronta, él se quebranta de una forma tremenda que escribe el Salmo 51, que podéis leerlo, donde viene ese quebranto y el hijo que nació terriblemente murió. Murió. El fruto del desenfoque se vino abajo. No importa la talla espiritual que tengas. No importa si llevas mucho tiempo en el Señor. No importa si llevas años, si eres líder de lo que quieras o si eres el pastor. No importa. Como abandones en el tiempo de la batalla, de ir a la guerra y de estar en la batalla, tú no estés, eres candidato al desenfoque y a cometer un error tras otro, un error tras otro, un error tras otro. Por eso tal vez sea tan difícil convocar reuniones de oración, porque a la gente no le gusta la batalla. Les gusta más, pues, descansar. No te desenfoques y batalla por lo que Dios te dio. Amén. Otro ejemplo de desenfoque es cuando Pedro, el apóstol, nada más y nada menos que Pedro, estaba visitando la iglesia de Galacia, estaba allí con los Gálatas, y dice así la palabra de Dios, que llegó Pablo, y cuando le escribe la carta a los Gálatas, los que vivían en la zona de Galacia, tiene que reprender públicamente a Pedro por algo que está pasando, porque Pedro se desenfoca, y se desenfoca de tal manera que dice así en el capítulo 1 de Gálatas, dice, bueno, leo primero el capítulo 2, 11 y 14, dice así, capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es decir, Pablo resiste a Pedro, tiene una confrontación con él. Le dice, ¿qué estás haciendo? Y lo deja por escrito, por algo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, digamos que era el primer pastor
de Jerusalén, hermano carnal de Jesucristo, que estaba en Jerusalén. Entonces, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, comía con los que no eran judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, tenía miedo de los cristianos que eran judíos. Entonces ya no comía con los cristianos que no eran de origen judío. Y en su simulación, es decir, el tipo aparentaba, Pedro aparentaba, simulaba, entonces en ese engaño participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, que fue el mentor de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira, simulación, hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjate, el tema simplemente era que había un debate si los que se iban a hacer cristianos primero tenían que hacerse judíos, circuncidarse y luego hacerse cristianos. Y el Espíritu Santo habla y dice no. El Espíritu Santo habló claramente diciendo: ya no es ser judío, hay una nueva raza, hay una nueva nación, hay un nuevo pueblo que es ser hijo de Dios. Ya no vienes a través de ser judío, sino que vienes a través de conocer a Jesucristo. Porque lo que se circuncida, dice la Biblia, es el corazón, no la carne. Pero algunos judíos, algunos de esos cristianos judíos, les costaba, porque seguían guardando el no comer en la mesa con uno que no era judío, porque eso te podía contaminar, no relacionarte con aquellos que no eran el pueblo elegido, que eso te podía contaminar. Y Pedro, cuando estaba con la iglesia de Galacia, estaba bien, estaba con los gentiles, estaba con todos estupendamente. Pero llegan de visita unos hermanos de Jerusalén que eran de esos. Y Pedro empieza a simular: ay, yo con los gentiles no quiero saber nada, yo con esos hermanos no, yo soy judío también, mira, y Bernabé también y todo. Y llega Pablo y dice que le confronta cara a cara y dice: eres un hipócrita. Y le confronta, sí, al que dicen que es el primer papa. ¿Por qué? Porque dice que tenía hipocresía y simulaba porque tenía miedo del qué dirán. Quería quedar bien y quería quedar también con el mundo que le rodeaba, que fue capaz de perder o vender sus principios, su ética, su fe. Te voy a decir una tercera señal del desenfoque: cuando te preocupa tanto quedar bien, el qué dirá la gente. Estás tan preocupado, estamos tan preocupados por eso, por quedar bien, que se convierte en más importante la apariencia y la aprobación de los demás, no sé de quién, de amigos, de familia, del trabajo, de los vecinos, de lo que sea. Es más importante la aprobación de esa gente que la aprobación de Dios. ¿Y sabes qué hace cuando una persona hace eso? Se desenfoca, pierde el enfoque. Pierde el enfoque. Pierde el enfoque y lo que hace es que empieza a tener una vida que no corresponde. Por eso todos necesitamos tener un Pablo que nos diga: te estás equivocando. Gracias que había un Pablo que era un padre, no era un ayo, era un padre que era capaz de confrontar al mismísimo Pedro y decirle: lo estás haciendo mal. Todos necesitamos en algún momento que alguien nos llame la atención si nos estamos desenfocando. Si nosotros no tuviésemos eso, mal nos iría. Por eso incluso en los grupos pequeños en los que estamos viviendo la vida cristiana, necesitamos que unos a otros, es decir, alguien nos llame la atención si es que nos estamos desenfocando. ¿Me explico? Si no hay esa reprensión, si no hay esa confrontación, pues entonces el desenfoque va a seguir. Claro, ¿qué ocurre? Cuando eres confrontado con un desenfoque, nos duele. Y como nos duele, nos hiere.
y no, porque me dijeron, no, porque no sé qué, porque quién son ellos para decir. Podría decir el apóstol Pedro, ¿y quién es Pablo si yo soy primero? Pablo ni siquiera conoció a Jesús, yo aquí estoy, no sé qué. Es que esos títulos en la vida cristiana no sirven de nada. El amigo del alma te va a reprender si te ve mal. A los que no les importa su bledo, nada, no te van a decir ni mu. Pero Pablo confrontó el desenfoque de Pedro. Y te voy a poner otro ejemplo de desenfoque, el de Jesús. Entonces, ¿se desenfocó Jesús? No, pero casi. Y fíjate cómo lo solventó. Tuvo la tentación, por eso yo os hablaba que todos tenemos esas tentaciones de desenfocarnos. Todos, absolutamente todos pasamos por ahí. ¿Y dónde fue tentado Jesús a desenfocarse? Pues fíjate, en Mateo 26, Jesús está orando en Getsemaní, en el huerto de los olivos, y sabe que va a ser entregado y al día siguiente va a ser crucificado. Y dice así el verso 36 al 46, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, mira la oración, si es posible, si hay una posibilidad, que pase de mí esta copa, es decir, el dolor, la crucifixión que iba a pasar, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Los sentimientos intensos que tiene Jesús son tan tremendos que lo pueden desenfocar. Cuando una persona está bajo una presión tan grande, dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte, la tentación del desenfoque es altísima. Y fíjate que Jesús le dice, el espíritu está dispuesto, le dice a los discípulos, pero la carne es débil. Tenéis que velar para no entrar en tentación. ¿Qué les estaba diciendo? Yo mismo, está Jesús diciendo, he orado una vez, Padre, si es posible, dos veces, ya que no es posible, hágase tu voluntad, y una tercera vez, lo mismo. Jesús tuvo que presentarse ante la tentación, ante la posibilidad del desenfoque, es buscar a Dios, es encontrarse con el rostro de Dios. Y ahí hay una fotografía que es terrible. Jesús orando, enfocado, buscando el rostro del Padre, hablando con Jesús directamente y los otros roncando. Dice, ¿cómo es posible que en una situación de extrema necesidad te duermas? Y 3 veces va y los encuentra igual. 3 veces los encuentra dormidos físicamente, pero lo peor no era estar dormido físicamente, hermanos.
es que estaban dormidos espiritualmente. No entendían, no comprendían la tragedia que se avecinaba en unas horas. Y esa es la cuarta señal del desenfoque. Cuando uno está dormido espiritualmente, en vez de estar buscando el rostro de Dios. En situaciones que tienes que tomar decisiones. En situaciones donde sabes que tienes que dejar esto para ir allí. Ni siquiera buscar la voluntad de Dios. Primero decides y luego quieres que Dios te bendiga. ¿Cómo? En situaciones donde tienes que emprender algo o no emprender, estar con alguien o no estar. Es decir, cualquier decisión que tengas que tomar en la vida, tienes que velar y orar. Ese encuentro con Jesús es esencial. El enfoque es absolutamente esencial. Porque si no estás enfocado, ¿cómo tienes garantía de que las decisiones que vas a tomar son las correctas? Jesús, incluso en esa oración, sabiendo que Él tenía que pasar por la cruz, en esa oración su humanidad abre su corazón y su humanidad sale y dice: si es posible no pasar este trago. Si hubiera una posibilidad, Padre. Yo sé que esto es el camino, pero si hubiese una posibilidad. Y en ese diálogo con Dios, que al principio dura 1 hora, pero no se nos dice cuánto dura el resto. El primero dura 1 hora. Entra en un diálogo, necesita el apoyo de los hermanos durmiendo. Entra en un diálogo, necesita el apoyo de los hermanos durmiendo. Entra a dialogar con Dios y finalmente dice: que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y no se desenfocó, se enfocó en la voluntad de Dios. Si no tenemos relación con Dios íntima, si no hay ese encuentro con Jesús, si no hay un encuentro significativo con Jesús, mínimo cada semana. Si tú cada semana no tienes ese encuentro con Jesús, que Jesús te habla, escucha su voz, entonces existe el peligro que te desenfoques y estés viviendo una religión en lugar de una relación. Por eso, y voy terminando ya, la palabra de Dios nos insta a enfocarnos y dice así, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, el por tanto se refiere a todo el capítulo 11, que es un capítulo dedicado a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que eran hombres y mujeres de fe, se les llama los héroes de la fe. Por tanto, nosotros también, así que aquí estamos en el mismo ajo todos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos esos testigos del Antiguo Testamento, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez aparece el concepto de correr la carrera, que era lo que decía Pablo cuando empezamos. Yo tengo una carrera y tengo un ministerio, así que yo no me desenfoco, decía Pablo. Tengo una carrera y tengo un ministerio, sé a dónde quiero llegar. ¿Y cómo tengo que correr esa carrera que tengo por delante? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dice, mira, tienes un montón de testigos en el Antiguo Testamento que son héroes de la fe. Pero el único héroe de la fe que hay en el Nuevo Testamento, el único ejemplo que se nos pone del Nuevo Testamento es Jesús. No hay otro. Dice, él mismo no se desenfocó, sino que él mismo tuvo un premio del supremo llamamiento. Hay algo que pusieron delante de él que dice literalmente, dice que él sufre, dice, puesto los ojos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Y qué es el gozo puesto delante de él? Somos tú y yo. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, te estaba viendo a ti, estaba viendo tu persona, estaba viendo la vida y dice, vale la pena morir por él. Vale la pena limpiarle de sus pecados. Vale la pena quitarle ese velo que lo desenfoca. Vale la pena lavar sus ojos para que vea mejor. Vale la pena. Y muere. ¿Y qué se nos dice a nosotros? Que tenemos que correr esa carrera puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. Y si Jesús estuvo orando 3 veces,
Si estuvo ahí orando para no desenfocarse, ¿cuánto más nosotros? No le hagas caso a las voces del enemigo que te susurran: no sigas, déjalo, ¿para qué continuar? No vale la pena. No hagas caso a voces que te dicen: ¿para qué la batalla? No tienes el hijo, tienes que producirlo tú. ¿Qué dirán los demás? Mejor no comas con los gentiles, porque ¿qué dirán tus vecinos? ¿Qué dirá tu familia? ¿Qué dirán si saben que eres cristiano? ¿Qué dirán? Voces que te vienen a decir: desenfócate, vive una vida desenfocado. Y desenfocado no hay forma de recoger ningún fruto. Por eso la búsqueda de Dios es insustituible en nuestra vida. Buscar esa presencia de Dios. No, tienes que dejar. Y si puedes dejar de servir, mejor. No, porque no te entienden, porque la gente es inaguantable. ¿Para qué vas a dejar? A ver, la tentación. ¿Creéis que los pastores no tienen ganas de dejar el pastorado? ¡Claro! A veces mejor me dedico a vender tiendas. ¿Creéis que un líder de célula no está diciendo a veces: ¿para qué me habré metido en este lío? No lo dejes, no te desenfoques. Nunca, jamás. Si es necesario, dice: necesito un tiempo para orar y buscar a Dios, pero no lo dejes, no te desenfoques, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque dice que Él, y define a Jesús: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, es Jesús, cuando tienes ese encuentro con Él, quien crea la fe en ti. Tú necesitas fe para enfrentar los desafíos que tienes por delante. Él es quien crea la fe en ti. Y cuando está creada esa fe, entonces es Jesús quien consuma esa fe. Por eso siempre que vas a ver a Jesús, vas a ver que primero crea la fe en los discípulos y luego consuma la fe. Estaban en medio de una tormenta y dicen: ¡un fantasma! Era Jesús viniendo andando por el mar. Estaban llenos de temor. Dijo: tranquilos, soy yo, no temáis. Y crea la fe. Y Pedro dice: sí, si eres tú, fíjate, un hombre lleno de miedo ya no tiene miedo y responde y dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y aquel que creó la fe ahora la consuma y le dice: ven. Y Pedro sale del barco y anda. Pero de eso hablaremos otro día. Lo que te quiero decir: Él creó la fe y Él consumó la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué estás tú aquí en esta mañana? Porque hay algo que se creó en ti. Tú no estás aquí porque alguien te invitó. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios creó una fe. La fe no la producimos nosotros. La fe se produce cuando oímos a Jesucristo hablar, cuando oímos su voz. Por eso dice que Él fue menospreciado. Él sufre todo lo oprobio y toda la vergüenza, todo el dolor, todas esas cosas. Él no se desenfocó. Y al no desenfocarse, pudo completar aquello para lo cual vino, que es tu salvación. Pero no solo tu salvación, sino tu vida. No es una cuestión solo de salvación, es tu vida. Una vida vivida en plenitud como la de Pablo. Tal vez te has desenfocado como Abraham, o como David, o como Pedro, o como aquellos yo soy de Apolos, de Corintios, yo soy de este, yo soy del otro. Y dice: ¿pero qué decís? ¿Qué tonterías decís? Tú hoy necesitas reenfocar tu vida, enfocarte en lo único que da sentido y propósito a todo lo que vas a hacer en adelante. Por eso nosotros como iglesia, Dios nos habló y tenemos un enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nunca perdemos la visión. Hay que llenar el cielo de gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación.
¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. No nos desenfocamos. No queremos invertir tiempo, ni fuerzas, ni vida en aquello que no signifique y que no redunde en hacer discípulos. Queremos hacer discípulos. No queremos entretener aquí al personal. No queremos entretener a la gente. Queremos hacer discípulos. ¿Y cómo los hacemos? Viviendo en comunión. Porque yo necesito, en el momento que necesito oración, necesito que mis amigos no se me duerman. Necesito que mis amigos oren conmigo. Necesito que mi célula, mi grupo me acompañe en esa situación. No nos desenfocamos. Si tú estás aquí hoy y por alguna razón te sientes identificado con algo de esta palabra, con alguna cuestión, yo quiero ministrar de una forma especial. Porque quiero que haya un reenfoque en nuestra vida. Pero eso tiene que ser una decisión de fe en esta mañana. Si por alguna razón algo pasó durante el mensaje que dices, yo necesito enfocarme correctamente. Si es así tu situación, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Si no es así, no te pongas de pie. Pero quiero orar por ti de forma especial. ¿Habrá alguien? ¿Cómo agradecer? ¿Habrá alguien más? Porque quiero invitarte a cantar una canción. No sé si la tenemos en pantalla. Y quiero que cierres tus ojos. ¿Cómo agradecer las cosas que haces por mí? Tu sangre carmesí, las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por
ayúdanos a enfocarnos en ti. Enséñanos a mirar y a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enséñanos a buscarte de corazón. Enséñanos, o mejor, limpia nuestros oídos para escucharte. Activa nuestro corazón para entrar en la batalla espiritual. Oh Señor, mira las vidas que al estar de pie te están diciendo: quiero enfocarme en ti. Yo te pido un espíritu nuevo sobre ellos. Señor, te pido que venga una fuerza interna de tu espíritu que haga que sean unas nuevas personas. Unas nuevas personas. Oro para que oigáis la voz de Dios en estos días, para que los oídos se afinen con el Espíritu Santo. Oro para que no perdáis el enfoque, ni tengáis miedo al que dirán, ni busquéis las promesas antes de tiempo. Oro porque el Espíritu os llene de tal forma que nunca más seáis los mismos, nunca más desenfocados, sino que correréis la carrera al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria. Levanta tus manos al Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Nos ponemos todos de pie para adorar por lo que hizo por mí. Con su sangre fue derramado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero hacer una invitación a aquellos que tal vez estéis aquí por primera vez, aquellos que nunca antes habéis entregado vuestras vidas a Jesucristo. Si hoy quieres dejar de vivir la vida que vivías y quieres darle tu vida a Jesucristo, hoy es el día. Si quieres darle esa vida, tu vida a Jesús, simplemente levanta tu mano y di: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero seguir a Jesucristo. Yo quiero venir a sus caminos. Yo quiero conocer a ese Jesús. Hoy es el día de salvación para tu vida. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más dice: yo quiero servir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Se acabó las viejas cosas. Se acabó vivir la vida como la vivía. Yo quiero seguir a Jesús. ¿Habrá alguien más? Que Dios te bendiga. Vamos a hacer todos: que Dios te bendiga. Alguien más, porque Jesús está aquí diciendo: ven, que Dios te bendiga. Aleluya. Vamos a hacer todos esta oración. Los que habéis levantado la mano, decir esta oración de todo corazón: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te entrego todo lo que soy. Aquí me tienes, arrepentido de haber vivido sin ti, arrepentido, pero hoy recibo tu perdón, recibo la nueva vida, recibo el Espíritu y hoy soy una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén, amén. A Dios sea la gloria.
Señor Jesús, fuerte, dilo.